RTP. 9:15 de la mañana, le damos la bienvenida al doctor Francisco Borja, profesor e investigador y académico del Colegio de Economía de la Universidad San Francisco de Quito. Qué gusto volver a saludarlo, Francisco. Con usted analizamos los resultados económicos y su mezcla, su encuentro con la política en el Mundial la semana pasada, de lunes a lunes. Se lo pregunto ahora, siguiendo el tema que ya se enfatizó el día de antes de ayer en el programa. ¿Vale la pena invertir tanto dinero en un mundial? Lo escuchamos. Gracias, César, gracias a toda la audiencia y gracias a todos los que están ahí por esta entrevista y esta oportunidad. Aparte, para poder ir dándole más carrete a este tema que estaba bastante interesante, no tanto como lo que estaban conversando antes, creo que también es bastante crucial. A ver, desde el punto de vista de vale la pena, lo que siempre voy a decir en economía es depende, y depende de qué. Depende de cuáles sean los valores que estamos tratando de medir. En este caso, por ejemplo, yo argumento que los valores macroeconómicos, las cifras de cuánto crece un país, de cuánto empleo da, de cuántas exportaciones tiene, del Producto Interno Bruto, que es un poco como medimos el tamaño de una economía, si crece ese indicador. Si es que tomamos en cuenta todos esos datos, la economía no crece gracias a un mundial. Esto es, ser sede es una muy mala idea. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, tú inviertes, no sé, 100.000 millones de dólares en hacer sede de un mundial y la pregunta es, ¿cuál es el costo de oportunidad de esos 100.000 millones de dólares? Esto es, ¿habría algo más que se podría haber hecho en lugar de ser sede y el país estaría mejor? No por traerlo tanto a la coyuntura política actual, pero por ejemplo el tema con el famoso museo. Todos creemos que necesitamos un museo, a todos nos encantaría un museo, el beneficio de un museo es claro, las necesidades de los individuos son infinitas, así que todos de hecho tenemos necesidad de un museo. La pregunta clave es, esos 100 millones de dólares que se van a utilizar para construir el museo, ¿se podrían gastar mejor en algo más? Esto es, ¿habría otra opción de inversión que daría un mayor rédito a la sociedad que un museo? Y eso es lo que vemos también en los mundiales. Con toda esta cantidad de inversión que se va a hacer, ¿hay algo que dé mayores réditos que se podría hacer con este dinero o no? Si no da, doctor, ¿cómo está usted? Primera vez que puedo compartir una entrevista. Si no es tan interesante económicamente, entonces, ¿para qué se pelean tanto por ser sede del mundial? Porque Aquí vaya que se entra, pelean. y porque sí, se pelean. Ah, Porque aquí es donde entra lo que llamamos nosotros en economía la política sin romanticismo. Esto es ok. el análisis económico de la política. Y lo primero que vemos es que la política nacional no existe, no existen los intereses nacionales, no hay, porque quienes toman las decisiones son individuos. Entonces lo que tenemos que fijarnos son en cuáles son los intereses que están buscando los individuos. Y el interés del individuo no siempre está alineado con el interés de la mayoría de las personas porque los individuos están persiguiendo las cosas que les conviene a ellos. Entonces, por ejemplo, ¿qué les conviene a los políticos de forma general? Les conviene ser reelegidos, mantenerse en el poder o que sus coaliciones se mantengan en el poder. Y una vez que ya están en el poder, que estas coaliciones, o sea, este grupo de personas que les llevó al poder, sean recompensados por las inversiones que hicieron para poderlos llevar al poder. Esto es, por ejemplo, que si es que una empresa constructora puso plata para tu campaña, tú llegas a ser presidente y le tratas de buscar una obra que pueda tener esta empresa. Y ese es uno de los grandes factores que vemos en los mundiales. Por ejemplo, lo que pasó en Brasil. Lo que pasó en Brasil es que una vez que se llega al poder, la coalición recibe contratos por muchos estadios y estos estadios, muchos de ellos no se necesitaban en ese lugar en específico. Sí, lo vemos porque hoy por hoy son parqueaderos de buses. Ahora, ¿qué es lo que pasa ahí? Lo que pasa ahí es que la coalición tiene un gran interés en que se elija un presidente, entonces va a recibir una recompensa que es directamente entregada a ellos, pero el costo de estas obras está disperso entre millones de personas. Entonces es complicado hacer que millones de personas protesten para poder
revertir esta decisión de darle ganancias a la coalición. Ese es uno de los efectos. Otro de los efectos, por ejemplo, son efectos de lo que llamamos lavado de cara. Esto lo llamamos en teoría de elección pública. El lavado de cara es, tú eres un país que es una economía potente, que tiene grandes capacidades de exportación, pero tiene un problema que tiene algún conflicto por ahí, quizás un pequeño problema de derechos humanos. Exacto, algo de derechos humanos que un poquito le incomoda por ahí. Entonces necesita un gran evento para mostrar que ellos no son tan malos. Entonces ahí tenemos Rusia, tenemos Qatar, tenemos Arabia Saudita, que lo que quieren no es realmente incrementar su apertura al mundo. Ya están bastante abiertos e insertados en el mundo. Los cataríes y los saudíes están muy insertados en el mundo. En la época del Mundial de Rusia estaba bastante insertado en el mundo, pero teniendo un problema de reputación. Entonces lo que haces es organizas uno de estos grandes eventos donde tienes gran acogida de gente que viene desde afuera y muestras y dices, mira, aquí no está pasando nada. Le pasó también a Argentina. Doctor Borja, perdona que le dictadura. interrumpa ahí, pero justamente yo quería conversar con usted de esto, porque es interesante, ¿no? Siempre se habla de cuál es el impacto económico del Mundial, pero si el objetivo no era económico y más bien era de sports washing, por ejemplo, como algunos mencionan en Qatar, la pregunta es, ¿cómo miden en indicadores si ese lavado de cara funcionó? Porque si yo invierto tanto en eso, más allá de reputacionalmente mejorar, tal vez a largo plazo en la estructura de negocios me va mucho mejor y soy mejor visto en inversiones de otro estilo que a lo mejor eran mi scope final, ¿no? Mi premonición final, ¿no? Esa fue una de las preguntas que me hice precisamente en el estudio. El sports washing no lo podemos medir porque a quien termina teniendo un efecto reputacional es al líder de la nación. Pero sí podemos medir si es que, por ejemplo, después de hacerte una sede del Mundial, tus exportaciones crecen, porque es un poco hacia allá donde va. La inversión extranjera debería de crecer o las exportaciones deberían de aumentar. Ahora, desde el punto de vista de inversión extranjera, no vemos efecto. Esto es, no hay ningún efecto de ser sede del Mundial. Desde el punto de vista de exportaciones, tampoco hay un efecto de ser sede del Mundial. Donde hay un efecto interesante es cuando eres elegido sede del Mundial, que son dos momentos diferentes. En economía los llamamos tratamientos, son dos tratamientos diferentes. La sede no tiene efecto sobre las exportaciones. Ser elegido como sede tiene un efecto sobre exportaciones, pero lo interesante aquí es que está dentro de la tendencia previa a ser sede. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos decir ser sede aumenta las exportaciones, sino más bien lo que podemos decir, la intuición económica es los países que se vuelven sede venían con una tasa de crecimiento de exportaciones, unas características de apertura económica que hacen que sea un país factible para ser sede, y aquí es donde termina estando este sports washing, que es el lavado de cara. O sea, la verdadera estrellita es ser emocionado para ser sede. Ser elegido para ser sede. Okay. Esa es la Ahora, señal. yo pregunto, a lo mejor no vale mucho conversar sobre los países que ya fueron sede, sino los que eventualmente serían, que está en Portugal, que está Marruecos, una cosa súper extraña para el próximo Mundial, que estará Uruguay, Argentina y Paraguay. ¿Qué ganarían eventualmente ellos o qué buscan eventualmente ellos lavar? En imagen, por si acaso, no otra cosa. Ahí hay dos cosas distintas, ¿no? Marruecos ha intentado 6 veces con esta ser sede. ¿Ya? Y Marruecos, la señal que creo yo, que es mi intuición, creo yo que está tratando de dar es, yo no soy un país africano como lo que el resto del mundo tiene la idea de que es un país africano. Esto es un país que se está muriendo de hambre, un país con una serie de problemas de guerras civiles, violencia interna, etcétera, etcétera. Un tercer mundo. Soy otra cosa. Y de hecho lo pudimos ver en la Copa Africana. Los estadios de Marruecos del reino marroquí son espectaculares. Tuvieron sus problemas ahí de corrupción, parece, pero es. Entonces, cualquier cosita. Cualquier cosita. Disculparán. Si no hay picante en el fútbol. Entonces, yo creo que por ahí es. Ajá. De ahí España y Portugal, creo que la misión era esa, era decir,
yo también soy un país número 1 de Europa. Porque Ok. España no tiene desde hace 40 años un mundial y lo que uno piensa que son los países desarrollados de Europa son Francia, Inglaterra y Alemania. Alemania. Entonces yo creo que es por ahí. Pero también tenemos que pensar un poquito en este caso en cuál es el país que viene después. ¿Ya? El país que viene después es Arabia Saudí, que no estaba siendo considerado, que no tenía los votos para poder ganar una elección de sede. Y aquí es donde yo digo, la teoría de la elección pública sirve bastante. Porque, ¿qué es lo que pasó? Generalmente, cuando ganó Qatar, las elecciones, lo que hacías básicamente era sobornar a la coalición pequeña de un comité pequeño elector para poder ser elegido sede. Ahora le toca el turno a Arabia Saudita, pero los saudíes no van a poder hacer lo mismo, o sea, sobornar a un comité chiquito porque se abrió por todo este relajo del FIFA Gate, se abrió a un comité muy grande que son todas las federaciones, votan en vivo, en televisión, súper transparente supuestamente. Entonces los saudíes sabían, o la FIFA más bien dicho, sabía que los saudíes no iban a poder ser elegidos. Y no hablemos de la FIFA. Infantino sabía que los saudíes no iban a poder ser elegidos. Y tiene un interés en que los saudíes sean elegidos. Entonces, la teoría de la elección pública que nos dice, ¿van entonces a hacer elecciones transparentes? No, la teoría de elección pública no nos dice eso. Lo que nos dice es, va a coparse el espacio del que hace las reglas. O sea, y eso es lo que pasó. ¿sabes cómo Cambiaron votaron? las reglas. ¿Perdón? ¿Sabes cómo van a votar? Porque será público, abierto, pero no sabes cómo llegaron a conseguir ese voto. En teoría. Ahora, yo pregunto algo más. Ya en todo esto, ¿tiene algo que ver el que se hayan incluido o que sean más elecciones y que se pretenda incluso para el próximo mundial tener más elecciones? ¿Hay algo más de este lavado de cara, inclusión? ¿Cuál es el mensaje? Ya que entendemos que no necesariamente es económico. Que de hecho no es económico. Yo creo que ahí, en cambio, que el expandir el número de selecciones es el poder expandir el número de clientes. Ok. Entonces, el expandir el número de televidentes, el número de personas, o sea, agrandar el tamaño del mercado. Los consumidores. ¿Quieres en algún momento que califique China? ¿Quieres en algún momento que clasifique India? Que son países masivos que no están teniendo participaciones en los mundiales y quieres que entren. ¿Por qué? Porque el momento que ellos entren, vas a vender grandes cantidades de camisetas, vas a vender grandes cantidades de derechos de TV, etcétera, etcétera, etcétera. Las coaliciones, ¿qué es lo que quieren hacer las coaliciones? O sea, ¿qué quieren hacer las personas que tienen poder? Mantenerse en el poder y controlar el dinero. Y una vez que se mantienen en el poder y controlan el dinero, quieren más dinero. Y además hacer que la gente te quiera con los lavados de cara, ya tienes pues completo el cuadro. Ya tienes completo el cuadro. Entonces, lo que quiere la FIFA no es mejorar el fútbol. A la final, las personas que vemos fútbol vamos a seguir viendo fútbol, haga lo que haga Gigi, porque en realidad, lo que decía el otro día es, los que vemos en el fútbol somos ignorantes racionales. ¿Esto quiere decir, qué quiere decir ser un ignorante racional? Ignorante racional. Somos, y de hecho, somos ignorantes racionales. ¿Qué quiere decir esto? Que es perfectamente racional. Esto es, si queremos, inteligente mantenernos ignorantes sobre ciertas cosas. Sí. ¿Por qué? Porque el beneficio de entender todo lo que está pasando en ciertas esferas es súper bajo, es súper chiquito. Si yo me entero todos los movimientos que está haciendo Infantino, no sirve de nada, no tengo inherencia sobre esto. Entonces no tiene ningún incentivo. Y el costo es altísimo. El trabajo que yo tengo que ponerle para enterarme todo lo que hace Infantino es tremendo. Entonces no es racional quitarme esta ignorancia de encima. Esa también es una razón por la cual los ecuatorianos votamos como votamos, porque el beneficio de votar es chiquito. Ajá. Es demasiado esfuerzo el resto. No hay motivación, claro, de hecho, sí. El costo de enterarnos cómo van a actuar los políticos es súper alto, porque tienes que hacer un trabajo de investigación. Entonces, es racional mantenerse ignorante. O sea, ya le puedo decir a ciertas personas que son ignorantes racionales. Gracias, y no les Francisco. estarías insultando. No. Gracias, Francisco. De la descripción. Les lea James Buchanan y vas a ver por qué no es un insulto. Entiéndelo, por favor. Gracias. Profesor, muy agradecidos por su compañía esta mañana. Ojalá podamos repetir la ocasión en el futuro próximo. Por supuesto, siempre abierto a las invitaciones. Muchas gracias más bien por el tiempo. RTP